Hola y sean bienvenidos al canal de History Classes. En esta ocasión se presenta un breve panorama general de las culturas mesoamericanas, con su ubicación geográfica y temporal. Comenzamos el video con la cultura olmeca, la cual es conocida también como cultura madre, por ser la más antigua de Mesoamérica, al establecer el cultivo del maíz, frijol, calabaza, chile, nopal y cacao. También fue la primera en edificar centros urbanos, en tener gobiernos teocráticos y establecer el juego de pelota ritual, aunque no se sabe el nombre por el cual ellos se definían, ni su lengua, porque el nombre olmeca proviene del náhuatl y significa gente de la región de Lule, debido a la presencia del árbol de caucho para elaborar este material. Esta cultura se desarrolló en la región del Golfo de México, entre los estados de Tabasco y el sur de Veracruz, aunque también se consideran algunos antecedentes de esta cultura en asentamientos ubicados en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, aunque ciertamente la cultura olmeca se desarrolló durante el periodo preclásico y fue la más influyente durante este horizonte temporal. Los primeros asentamientos olmecas datan alrededor del año 3000 antes de nuestra era, y los más recientes hacia el año 300 antes de nuestra era. Entre las principales zonas arqueológicas olmecas se encuentra La Venta y San Lorenzo en el estado de Tabasco, así como Tres Zapotes en Veracruz. Los olmecas también desarrollaron un primer sistema de escritura a base de glifos. Otro aspecto distintivo de esta cultura fue la elaboración de cabezas colosales de piedra. Su religión era politeísta, destacando el culto a la serpiente emplumada, el cual se expandió al resto de Mesoamérica, con el nombre de Kukulcán entre los mayas o Quetzalcóatl entre los mexicas. Ahora veamos a las culturas zapoteca y mixteca, las cuales se desarrollaron en la región de Oaxaca. Los primeros asentamientos zapotecas datan del periodo preclásico, hacia el siglo V antes de nuestra era. El principal sitio arqueológico de los zapotecas es Monte Albán. Durante el periodo clásico, los zapotecas tuvieron un importante intercambio comercial con Teotihuacán. El declive de la cultura zapoteca se estima a finales del horizonte clásico e inicios del posclásico. En ese entonces fue cuando los mixtecas se establecieron en el valle de Oaxaca, fusionando su cultura con los zapotecas. Mitla fue el asentamiento urbano más importante de los mixtecas del siglo X al siglo XVI. La región huasteca comprende parte de los actuales estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo y norte de Veracruz, es decir, entre los límites de Mesoamérica y Aridoamérica. Sus primeros asentamientos se estiman alrededor del año 1500 antes de nuestra era. La principal zona arqueológica de esta cultura es Tamtoc, en San Luis Potosí, teniendo su mayor etapa de crecimiento en el posclásico temprano, entre los siglos X y XII de nuestra era. Ahora pasemos a la cultura maya, considerada como la más adelantada en el desarrollo científico. Sus orígenes datan alrededor del segundo milenio antes de nuestra era. La extensión territorial maya comprende la península de Yucatán, los estados de Chiapas y Tabasco, así como parte de Centroamérica desde Guatemala hasta El Salvador. Los mayas no tuvieron un centro urbano principal como otras culturas, por lo cual no tuvieron un gobierno unificado y sus ciudades rivalizaban entre ellas. La unidad cultural maya se manifiesta con el habla de lenguas mayenses, familia lingüística originaria del sureste de México y Centroamérica. En el periodo preclásico, los mayas recibieron la influencia olmeca. En el horizonte clásico, tuvieron un mayor desarrollo cultural, científico y militar. Uno de los principales asentamientos mayas de este periodo fue Palenque.
Uno de los principales gobernantes de Palenque fue Pacal, quien falleció en el año 683 de nuestra era. En el periodo clásico, los principales asentamientos mayas estuvieron en Chiapas y Guatemala. Para el periodo posclásico, los centros urbanos más importantes se establecieron en la península de Yucatán como Chichén Itzá y Mayapán. Los mayas fueron la primera civilización en hacer uso del número 0. Midieron el ciclo del Sol y los planetas para establecer un calendario de 365 días. Veamos ahora a la cultura teotihuacana, considerada como la más importante del periodo clásico en la región del Altiplano Central. Esta cultura se desarrolló al oriente del Estado de México. El crecimiento de Teotihuacán se estima a finales del Preclásico e inicios del Horizonte Clásico. Se cree que los sobrevivientes de las culturas de Cuicuilco y Copilco, desaparecidas tras la erupción del volcán Xitle, pudieron emigrar y sentar las bases de Teotihuacán. El auge de Teotihuacán se estima alrededor del siglo VIII de nuestra era, pero para el siglo X comenzó a ser abandonada, probablemente por invasiones chichimecas, sequías, rebeliones o una combinación de estos factores. El nombre de Teotihuacán también fue dado por los mexicas y significa lugar donde se forman los dioses. Cuando los mexicas llegaron a la Cuenca de México, encontraron la ciudad ya abandonada y según sus creencias fue donde los dioses se reunieron para crear al sol y a la luna. La cultura tolteca fue la primera de relevancia surgida en el periodo posclásico. Su extensión abarca del siglo VIII al siglo XII, teniendo a Tula como su principal centro urbano. Los toltecas dominaron buena parte de la región del Altiplano Central y lograron imponer la lengua náhuatl en sus dominios. Entre sus esculturas más conocidas están los atlantes de Tula, así como las esculturas para colocar ofrendas conocidas como Chacmol, aunque este nombre es de origen maya. Alrededor del siglo XII surgió la decadencia de Tula, probablemente por invasiones chichimecas. Los toltecas sobrevivientes habrían emigrado al sur a las zonas de Azcapotzalco y Culhuacán, en la capital mexicana actual. La cultura totonaca se desarrolló en el actual estado de Veracruz, así como en parte del estado de Puebla. Sus orígenes se remontan al periodo clásico tardío y su mayor auge cultural ocurrió durante el horizonte posclásico. Durante ese tiempo fueron tributarios de los toltecas y después de los mexicas. Su principal centro urbano fue el Tajín durante el periodo clásico, siendo abandonado durante el epiclásico. Durante el horizonte posclásico tuvieron notoriedad las poblaciones de Papantla y Zempoala. La cultura purépecha se desarrolló al occidente de México, en el actual estado de Michoacán. A este pueblo también se le conoce como Tarasco, por el culto al dios Taras Upeme, con atributos de guerra. Los purépechas se desarrollaron durante el horizonte posclásico. Su lengua, la cual aún se habla, no guarda similitudes con otras lenguas mesoamericanas. Tampoco fueron sometidos por los mexicas. Esta independencia se debió a que los purépechas fueron los primeros en Mesoamérica en elaborar armas de metal. Se piensa que de no haber sido por la conquista española, los purépechas pudieron ser la siguiente cultura dominante en Mesoamérica. La principal ciudad de los purépechas fue Tzintzuntzan, en el actual estado de Michoacán. Asimismo, los dominios de esta cultura se extendieron a territorios de los actuales estados de Jalisco, Guanajuato y parte de Guerrero. Junto con la maya, la cultura azteca o mexica ha sido la más estudiada por ser la dominante antes de la conquista española. Los aztecas provenían del norte, pues su lengua guarda similitudes con las lenguas indígenas de Aridoamérica y de Oasis América.
La fundación de México Tenochtitlán se sitúa en el año 1325. En un principio, los mexicas pagaron tributo al señorío de Azcapotzalco, pero en menos de 2 siglos se convirtieron en el pueblo más dominante, conquistando territorios desde el Pacífico al Golfo de México. Esto fue posible gracias a la triple alianza de Tenochtitlán con Tacuba y Texcoco. El gobernante mexica recibía el nombre de Tlatoani, traducido como el que habla. El fin de esta cultura se sitúa en el año 1521 con la consumación de la conquista española. Con esto finalizamos este panorama general de las culturas mesoamericanas. No olviden dejar un pulgar arriba si les gustó este video. Comenten y suscríbanse para estar al pendiente de nuevas actualizaciones. También pueden apoyar al proyecto de History Classes en Patreon para la mejora de este canal. Muchas gracias.